Más innovación. Más tecnología. Más ingeniería. En Más Ciencia Podcast. Porque la ciencia es para todos. Hola, muy buenas, Porfirio. ¿Cómo estás? Yo soy Martín de Más Ciencia. Estoy aquí con Fernando. Hola, yo soy Fernando, también de Más Ciencias. Mucho gusto, Porfirio. Y pues vamos a empezar con la entrevista. Muy bien, Fer. Buen día, Martín. Qué gusto verlos. Gusto ver estas nuevas generaciones que están tomando la revista en la que en algún momento formé parte. Sí, yo sé que fuiste parte del comité y pues justamente me gustaría preguntarte, ¿cómo fue que te enteraste de Más Ciencia? ¿Qué te gustó? ¿Cómo quisiste entrar? ¿Por qué? ¿Por qué quisiste entrar a Más Ciencia en su momento, ingeniero? Creo que así como a muchos de los que formamos parte del comité, una persona que creo que es el sponsor y el alma atrás de este proyecto, Marilena, desde que entré a la carrera me empezó a platicar acerca de qué era Más Ciencia, cómo estaba formada, y en su momento cuando llevé ingeniería de materiales con ella, recuerdo que incluso nos invitó a escribir algunos artículos. Entonces, como María Elena era mi sponsor, así llamarlo, no recuerdo cómo se dice ahora, durante la carrera tuve un poquito más de contacto con ella antes, y en su momento a varios de la generación nos invitó a formar parte del comité. Creo que recuerdo que yo entré al comité antes de mi cuarto semestre, ya que se liberaban un par de posiciones, creo que todavía del equipo original de Más Ciencia, y estuve en Más Ciencia hasta mi octavo semestre. Estuve bastante tiempo por ahí, en donde terminamos siendo varios de la misma generación, parte del comité directivo. Curiosamente, en ese entonces prácticamente estaba cerrado el comité de Más Ciencia a ingeniería mecatrónica, y ahorita me da mucho gusto ver que ya está mucho más extendido, no solamente en la carrera, sino en varios campus. Oye, y justamente hablando de esta parte de que estuviste muchísimo tiempo, ¿qué sentiste al dejarlo? Fue complicado porque se dio justamente también al final de la carrera, entonces todo ese proceso de cambios, no solamente de saber que te gradúas, sino de soltar un proyecto extracurricular al que uno le tiene tanto cariño al final, fue complicado, pero también en su momento ver a los nuevos compañeros que empezaban a tomar esa batuta, me recordó cuando yo entré. Entonces intenté hacer el proceso como a mí me hubiera gustado que hubiera sido mi caso, muy transparente, muy rápido, porque al final este proyecto necesita ser muy vivo. Entonces, los que tenemos más tiempo empezamos a tener ciertas ideas bastante fijas, y si se mantuviera eso, Más Ciencia hubiera quedado bastante estancada. Excelente. Como segunda pregunta, ingeniero Porfirio, te quiero preguntar, ¿cuál es tu recuerdo favorito de estar en el comité de Más Ciencia? Son varios. De hecho, espero que la dinámica de equipo siga siendo más o menos parecida a la que hacemos. Recuerdo que siempre hacíamos como una junta, llamémosle de inicio de semestre, en donde empezábamos a planear cuáles eran las actividades que íbamos a hacer, a veces incluso de 2 ediciones de Más Ciencia. Entonces, todo ese proceso, llamémosle creativo, de ver cómo nos íbamos a ir dividiendo la siguiente revista, e incluso cuando teníamos pocos artículos y nos rifábamos quién iba a escribir los faltantes, era bastante entretenido, pero siempre al final empezábamos siendo un poquito técnicos en qué hacíamos, al final terminaba siendo una sesión de actualidad y chismes acerca de la universidad. Entonces, ese tipo de interacciones, tanto con la maestra Marilena como con alumnos, tanto de otras materias como de otras generaciones, era bastante padre. También recuerdo algunos retos como estar buscando en su momento patrocinadores, cuando hicimos cambios con los correctores de estilo, incluso cuando decidimos cambiar la empresa que hacía toda la parte de artes de la revista. Fueron procesos que recuerdo con mucho gusto, y también los veo como parte de esa formación adicional que Más Ciencia me dio. Claro, porque además antes era muy Más Ciencia y Más Ciencia contra todo el mundo, porque si no me equivoco, la universidad realmente no se encargaba tanto de la revista, ¿verdad? Sí, lo que pasaba es que nosotros hacíamos todo el trabajo de juntar la revista, buscábamos un corrector de estilo, y ya que teníamos una propuesta final, la mandábamos como si fuera una cartita a Santa Claus, y la universidad nos decía, no puedes decir esto, tienes que cambiar esto, tienes que mover aquel. Y ese proceso, no sé cómo sea el día de hoy, pero en su momento era lo que más nos tomaba con las revistas.
Incluso más de una vez, tristemente, no pudimos sacar las revistas a tiempo por ese proceso, pero creo que mientras fue avanzando el tiempo encontramos la manera de hacerlo un poquito mejor. Está muy interesante eso, porque sí, ha sido todo un proceso y por ahora creo que vamos en un mejor camino, podría decir yo. Bueno, Porfirio, como tercera pregunta, ¿crees que formar parte de este comité te pueda dar oportunidades, o sea, laborales, o a integrarte más dentro de de la comunidad de la universidad? Mira, más que darte oportunidades dentro de la comunidad universitaria, al final muchas de las cosas que haces en la ciencia que no son exactamente lo que ves en la carrera de ingeniería son habilidades que son muy necesarias en el momento ya de estar en un entorno laboral. Desde entender que más ciencia, o sea, no solamente el hecho de tener una revista y estarla sacando, es un proyecto. Entonces, si lo ves como el desarrollo de un proyecto desde una parte de planeación, ejecución, cómo manejas los contactos, todas las áreas incluso de la universidad que están involucradas en que termine saliendo en la revista, son habilidades que uno va desarrollando y en el entorno laboral son bien importantes, porque como ingenieros no solamente tenemos que ser el buen técnico, el buen matemático, tenemos que ser buenos comunicadores tanto de respuestas, información y saber coordinar áreas para pedir que las cosas sucedan. Sobre todo si te vas a enfocar en cosas como proyectos, que al final fue parte de mi crecimiento profesional que tuve a través de primero la universidad y después en mi campo laboral, áreas de proyectos. Entonces, justo ese tipo de intercomunicación entre áreas, de saber redactar cosas, revisar que todo esté bien, buscar que tu producto, tu proyecto esté de acuerdo a lo que va a pedir un cliente, en este caso es la Universidad de Anáhuac, es importante y creo que sí hace un diferenciador en mi vida profesional, además de lo que aprendí en mi escuela. Bueno, como siguiente pregunta, Porfirio, ¿en qué sección o secciones de la revista participaste y cuáles fueron tus experiencias dentro de estas secciones? Uy, creo que participé, si no en todas, al menos en la mitad de las secciones, ya fuera escribiendo o seleccionando y revisando los artículos. Me acuerdo que lo primero que mandé fue algo de ciencia por alumnos. No me acuerdo si ese se publicó o no, pero ese fue, digamos, mi entrada a más ciencia, por el interés que tenía en escribir. Puse cosas de sabías qué. Creo que una o dos veces fui parte de los que buscábamos los acertijos de problemas con ciencia. Creo que también escribí una vez de Maquinízate. Y en algún momento buscamos hacer una sección que creo que ya no está en la revista, en donde buscábamos hablar acerca de algo de ciencia ficción o de películas e intentarlo explicar un poquito con ciencia. La verdad es que no me acuerdo cómo era el nombre de esa sección, pero fue una que nos adueñamos en su momento en el comité y como 3 o 4 veces nos encargábamos nosotros de escribir de eso. Hablábamos acerca, creo que de Star Wars una vez, hablamos también acerca de gadgets de inspectores como 007 o Inspector Gadget. Entonces, creo que esos que lo tomamos un poquito más de juego entre los miembros del comité es el que recuerdo con más cariño. Bien, como siguiente pregunta, Porfirio, yo te quiero preguntar esta, este, y de manera muy personal me interesa mucho porque quiero ver si los problemas que hemos tenido actualmente se comparan con los que tú hayas tenido. Entonces, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos, o más bien cuál fue uno de los mayores retos que viviste estando en más ciencia? Mira, creo que en su momento los retos más grandes que teníamos era justamente temas de que más ciencia era un proyecto que llevaba poco tiempo y éramos bastante autónomos, sobre todo en temas de presupuesto. Entonces, muchas veces teníamos ideas bastante, llamémosle, interesantes o de gran alcance, y nos quedábamos justamente en ese tipo de ideas que no se concretaban porque no teníamos la forma de ejecutarlas. Entonces, todo ese proceso de resiliencia, de no poder ver materializados los sueños que a lo mejor te hubiera gustado ver en la ciencia o adicional en la ciencia con el comité, por temas de ya fuera de tiempo o de falta de recursos, fue un poco complicado. De hecho, recuerdo que cuando tuvimos que tomar la decisión de cambiar de agencia de diseño, nos dolió muchísimo porque
fueron justamente ellos los que nos ayudaron a empezar con este proyecto de Maciencia y los veíamos como parte del equipo, entonces ese tipo de cosas, de asimilarlas, creo que eran nosotros más complicados. Claro, creo que esta parte más emocional, se podría decir, ¿no? Un poco, no tanto el encontrar o conseguir o esto o lo otro, sino el si se consigue o no, ¿no? Sí, puede ser que hasta el rechazo, ¿no? Es lo complicado. Sí, y de la misma forma otro reto fuerte, y creo que ya lo platicábamos un poquito antes, fue el decirle adiós a Maciencia. Siempre como proyecto lo terminas viendo como parte de ti y aprender a soltar también en ese momento fue un reto. Oye, y Porfirio, yo te quiero preguntar, ¿recuerdas algún artículo con cariño especial? Sí, fíjate que incluso haciendo un poquito de memoria acerca de la sección que te menciono, nos quedamos como que un poquito para nosotros, se llamaba Más Geek. Y la primera vez que colaboré en esa sección fue con Diego Lanzagorta, otro compañero de mecatrónica de la misma generación, y hablamos un poquito acerca de los zombies y cómo podría ser un poquito más acerca de la realidad, de cómo podría haber un zombie en la vida real. Entonces, ese proceso de jugar un poquito con cosas que a lo mejor no son tan científicas o no tendrían que ver con la ciencia que en ese entonces buscábamos que fuera ciencia hecha por alumnos, explicada por alumnos y como muy firme, fue bastante divertido. Y tiempo después, un artículo mucho más reciente fue cuando pude participar en unos años después, que para mí fue darle la vuelta completa al círculo de la ciencia, ¿no? De ser un lector, de participar en los problemas con ciencia, de volverme parte del comité, de estar un tiempo por allá, soltarlo, y luego ver que ya puedo platicar mi experiencia una vez después de la ciencia y de la náhuatl, fue bastante gratificante. Buenísimo. Bueno, Porfirio, como última pregunta, ¿qué consejo le darías a los alumnos que desean formar parte del comité de la... Bueno, Porfirio, como última pregunta, ¿qué consejo le darías a los alumnos que desean formar parte del comité de la revista? Mira, como exmiembro del comité les diría que tomen ese pasito. La verdad es que aunque sí quita bastante tiempo en algunos puntos y sabemos que en algunos momentos la universidad es bastante demandante en cuanto a tiempos y hacer cualquier tipo de actividad extra siempre requiere que des ese kilómetro extra o la milla extra. Todas las habilidades y conocimientos adicionales que te da un proyecto de este tipo son muy buenos. Las relaciones que puedes hacer no solamente como, llamémoslo, miembros de un equipo, sino como personas, tanto como miembros del comité, otras áreas, son muy buenas. De hecho, algunas personas del comité que no eran ni de mi generación ni de mi carrera siguen siendo contactos frecuentes con los que tengo. Entonces, la verdad, tengo recuerdos muy bonitos. No solamente fue algo para poder poner en mi currículum o porque tenía tiempo extra, sino que sí deja algo tanto en lo personal como en lo profesional. Entonces, yo invitaría a quien tenga ese interés de participar en un proyecto que no solamente te demanda en tiempo y en temas técnicos, sino también en habilidades personales, que den ese paso, porque como proyecto y como experiencia, más ciencia sí es algo que yo recomendaría y con lo que tengo muy buenos recuerdos. Bueno, Porfirio, muchas gracias por darnos un poco de tu tiempo, compartirnos tu experiencia dentro de la revista y que te vaya muy bien tu vida laboral. Igualmente, Porfirio, como dice Fer, muchas gracias por este tiempo, porque a pesar de que, como dices, dejaste el comité en su momento, sigues participando con nosotros, sigues siendo un miembro activo y eso habla bastante bien pues, de ambas partes, ¿no? Tanto del comité como de ti. Entonces, muchas gracias. Entonces, ¿algo que quieras decir? Primero agradecerles, Martín Fer, por invitarme en esta celebración de los 10 años. Digo, recuerdo todavía cuando me tocó la celebración de los 3 años, entonces estos 10 debe ser una celebración muy grande. Como proyecto espero que Maciencia cumpla muchos años más. A ustedes les deseo mucho éxito en lo que les quede de la gestión dentro de Maciencia, en sus futuros profesionales y personales. Y con gusto seguiré colaborando con esta revista que tanto me dio. Entonces,
Nada más que agradecerles a ustedes, al resto del comité y a todos los que terminan siendo parte de Más Ciencia, porque es un equipo mucho más grande de solamente el comité liderado por Marilyn. Entonces, felicidades, cumplan muchos años más y qué bueno seguir aquí. Ahora sabes un poquito más. Pero el universo nunca para. No olvides escucharnos muy pronto en Más Ciencia Podcast. Porque la ciencia es para todos.